Que hay que decir que la presión que fue ejerciendo la población por mejores servicios de salud desde aproximadamente el 2010, el 2013 la gobernación a la cabeza del ingeniero Rubén Costas le da prioridad a salud y absorbemos 5 hospitales de tercer nivel sin ningún recurso, pero se hacen muchas inversiones. Y ahí también viene en ese tiempo, a partir del 2014-2015, la presión que se viene ejerciendo la población y el trabajo que hace el padre Mateo con el tema del 10%. Esto obligó al gobierno anterior a estar buscando y tratar de darle prioridad y salió con el Seguro Universal de Salud de una forma muy desordenada y con un aspecto estrictamente político para el año electoral que se tenía. Pero ahora lo que se ha hecho, un trabajo con el Ministerio de Salud, hacer una revisión completa de todo lo que habían programitas por acá, programitas por allá, de uso político. Se iba dando un proyecto de un tipo, se sacaba otro proyecto de otro tipo. Entonces lo que se ha hecho es trabajar bajo el Seguro Universal de Salud, que era una demanda del pueblo boliviano. La presidenta instruyó de una vez generar un conjunto de recursos y en este momento se han conformado de todo el presupuesto y incorporándolos con el tema de salud 20.840 millones de bolivianos, lo cual permite tener un ordenamiento desde el punto de vista presupuestario. Ahora viene el control y tiene que ser el control social de la población, porque resulta que en los distintos sedes, en el ministerio, los ítems de salud no tenían de ninguna manera un ordenamiento. Hay ítems, por ejemplo, que no están en médicos, siendo que están en un sedes, están en un hospital, que van más que todo al tema estrictamente administrativo. Todo eso se va a corregir. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que esos recursos también se ejecuten en su totalidad y se ejecuten bien. El gobierno solo pensó en construcciones. Usted tiene hospitales sin equipamiento. Hemos visto también que hay postas sin ningún tipo de atención y más que todo se dedicaron a los edificios porque da la impresión que ahí estaba el negocio cuando la población tenía serios problemas. Si usted ha visto también, se perdieron toneladas de medicamentos que no los distribuyeron, los compraban y no los distribuían. Entonces, creo que el sector de salud sufrió el impacto de una gestión estrictamente política y no de beneficio de la población, que es lo que está tratando de reconducir el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Estamos a nivel nacional y hay preguntas también desde la ciudad de La Paz. Natalia Girard, buenos días. Gabriel Oviedo, un gusto. Saludamos al ministro. Ministro, ¿en cuánto se incrementa el incremento salarial para la presente gestión? ¿El gobierno va a negociar de manera tripartita o directamente con la COP? O sea, en Bolivia resulta que en 13 años se trabajaban y se respetaban los convenios internacionales todos, al punto que un funcionario, un alto funcionario público, de acuerdo a un convenio internacional, se creyó con el derecho de reelegirse cuantas veces quisiera, pasando por encima del pueblo boliviano. Lo que queremos es dar una institucionalidad a todo lo que son los convenios internacionales, no los que nos convienen. La OIT dice claramente, hay que negociar tripartitamente con los empresarios, con los trabajadores y el gobierno nacional. Lo que va a hacer el gobierno nacional es transparentar las negociaciones, no sectorizarlas, pero se va a trabajar con todos los sectores y también se va a hacer un análisis porque hay que ver las posibilidades que tiene el Estado, el sector y también la economía que fue golpeada durante 14 años con el despilfarro de plata que hubo. El aumento salarial se daba en épocas electorales. Si usted se fija, en los años electorales, los aumentos y el doble aguinaldo que recargó un problema a todo lo que fue la industria nacional y a todo lo que eran las empresas nacionales, lo que queremos es darle una institucionalidad y con la mayor transparencia hacer las discusiones con todos los niveles y en este momento lo que se va a hacer es trabajar y sería ideal que no hayan ni ganadores ni perdedores y el único que gane con el aumento salarial sea el país y los trabajadores. ¿Cuál sería el impacto de la liberación de las exportaciones en el crecimiento económico este año que derivaría en un segundo aguinaldo, por ejemplo, a fin de año? Gabriela, solo un dato. Entre 2008, que salió el decreto que generaba y establecía los cupos de exportación, se perdieron hasta el 2019
más o menos 4.000 millones de dólares. Eso en 11 años. ¿Y esto por qué? Porque dependía la exportación de un burócrata, de un funcionario, a veces de cuarto, quinto nivel, que si la suegra amaneció de mal humor y lo trató, resulta que no le daba la salida a lo que era la exportación. Lo que se ha hecho en este caso es simplemente simplificar los trámites, que no dependa de una persona y llegar tal vez a lo que tiene Paraguay, que está cerca, a la vuelta de la esquina, en la cual envía vía correo o vía WhatsApp la autorización, pidiendo la autorización, y en 20 minutos usted tiene la autorización de exportación. Bolivia, y no conozco ningún país que se haya desarrollado sin las exportaciones. Por lo tanto, lo que se ha hecho es liberar, y consideramos que haber una pérdida de 4.000 millones en 11 años, creemos nosotros que puede estar alrededor de unos 300 millones el impacto que puede tener, y además que permite desarrollar nuevas inversiones. ¿En qué lapso sería ese impacto? Yo creo que 300 millones de dólares puede estar en el lapso de un año, si se facilitan, porque el comercio es muy dinámico. Uno por internet cierra precio y lo más complicado es la logística. ¿Cómo llegamos al puerto? Pero muchas veces es ahí donde, si hay burocracia de un lado, de otro y otro, en un ministerio, en otro, que el SENASAC no sacó esto, vamos a tratar de hacer una ventanilla única. Estamos trabajando para que se facilite todo lo que es el tema de exportaciones. Ministro, cuando uno habla de exportaciones, también habla de dólares. ¿El dólar se va a mantener? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Para tener mayor competitividad, ¿qué va a pasar con el dólar? Mire, el dólar no se va a mover. Estamos trabajando para que no se mueva. En los días de noviembre hubo un problema de salida de dinero, pero se han estabilizado, por lo tanto hemos vuelto a niveles normales. Estamos aproximadamente con un 17% en reservas internacionales de lo que es el Producto Interno Bruto. Es uno de los mejores indicadores también a nivel latinoamericano, y no vamos a hacer ningún cambio del tipo del dólar. Se va a mantener porque es parte de la estabilidad que debemos establecer claramente. Es lo que vamos a pasar para que el nuevo gobierno tenga transparencia, tenga estabilidad, y sobre todo darle una revisión a todo lo que es el presupuesto, y que se puedan fijar políticas de Estado a partir del nuevo gobierno. Hay que dejar claramente sentada que en la parte económica, si ustedes se acuerdan, en la anterior elección ningún partido político presentó una propuesta económica sólida. Lo que está haciendo el gobierno de transición es tener toda la información, se las vamos a pasar, vamos a transparentar para que los planes de gobierno sean coherentes y sean planes que beneficien al pueblo boliviano, no a un grupo privilegiado como fueron los 14 años anteriores. En estos prácticamente 2 meses de gestión, ¿qué ha logrado detectar hacia algo irregular en el manejo económico, en el ministerio? Cosas que se están ahora tratando de mejorar. Mire, lo primero que hemos tratado es preservar el recurso de los jubilados, porque había un manejo discrecional en la gestora pública. En 9 años se gastaron una buena cantidad de plata, y, por ejemplo, unos consultores que se les pagó aproximadamente $1.200.000, si no me equivoco, en todo lo que es un trabajo que realizaron, que al final no se vio. Por otro lado, en la gestora se estaba comprando primero un software en $5 millones, se pagó 3, el software no llegó y ahí estamos en un arbitraje. Y en los días de conflicto, el ministro Arce, mediante la gestora, estaban adquiriendo un software por $10.9 millones. Y se firma el contrato 2 días después de lo que fue la elección, cuando ya había el problema. Una empresa que se considera seria, cuando ve estos efectos negativos, espera un poco y determina qué va a hacer. Se iban a pagar los 10.9 millones, se hizo un trabajo de auditoría de inmediato y se ha resuelto el contrato. No se va a pagar los 10.9 millones porque había también una contradicción legal en el software, que lo entregaban y en otro artículo decía que no lo entregaban, y el problema era que si no se entregaba en propiedad a la gestora, se tenía que pagar aproximadamente $1.600.000 por año en lo que era otra vez un alquiler. O sea, no hay una claridad en todo lo que es el contrato. Eso sí, se tuvo que frenar y mantener primero los recursos de los jubilados, que haya un cambio en la gestora, se ponga gente
que tenga la calificación y sobre todo que tenga la honestidad para resguardar estos recursos. Eso está controlado y ahora estamos trabajando en una política que pueda determinar a largo plazo, porque son más de 18.000 millones de dólares que hay de la jubilación, que es con lo que se paga, para que el nuevo gobierno pueda establecer una nueva política, porque lo que se hizo con la gestora en 9 años fue un manejo discrecional de los recursos y eso es el primer problema que pudimos detectar. El otro problema complicado fue que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por las presiones políticas, desde el presidente hasta movimientos sociales, que es lo que hemos podido ver en algunos casos, se descontroló el tema del déficit fiscal. Entre enero y octubre de cada año se ejecutaba, por decir, 3% del déficit. Y en 2 meses, noviembre y diciembre, se ejecutaba otro 3%, o sea, se duplicaba el déficit en 2 meses, que era noviembre y diciembre. Ya en la gestión que nos tocó administrar, el déficit estaba en 5% y si seguía esa tendencia iba a estar aproximadamente en 9.5, bajamos a 2.6 y ya estamos aproximadamente en un 7.7, lo cual es menor en 2 años. Quiere decir que el deterioro del despilfarro público ya se frenó con el tema del déficit y también en este caso lo que se está haciendo es ordenar el presupuesto para poderle dar un norte y entregar a las nuevas autoridades un presupuesto más o menos ordenado y con prioridades que sean en beneficio del pueblo boliviano. Ministro, ¿y qué pasa con la inversión pública? Con las reservas internacionales que, según informes recientes, han ido disminuyendo. ¿Qué acciones van a tomar ustedes como gobierno? Primero, en el tema de inversión pública, yo creo que ahí ha habido un manejo discrecional con decisiones políticas. Solo le doy un ejemplo, 1.200 millones de dólares de un proyecto de la planta de urea que debió estar en Puerto Suárez, porque por ahí pasa el tren, por ahí pasa el tema del ducto de gas y el mercado está a la vuelta de la esquina. Por una decisión política se la llevó a Bulo Bulo y le aumentaron 800 kilómetros al mercado, no hay el ducto y ahí están los problemas, una planta que está teniendo problemas, se está viendo qué solución se le va a dar. La inversión pública lo único que vamos a hacer es darle una eficiencia en la utilización en proyectos de impacto, en proyectos con rentabilidad, porque muchas de las inversiones que las mostraban como beneficiosas para el pueblo boliviano son de dudosa rentabilidad y se está haciendo una revisión también de todas ellas. En el tema de las reservas internacionales netas, efectivamente hay una caída muy grande desde el 2014, no es de ahora, pero ya se frenó esa caída y ahora están aumentando. Por lo tanto, estamos tranquilos, es el 17% del Producto Interno Bruto y tenemos para unos 5 meses de importaciones, con lo cual se garantiza todo el tema de estabilidad y también el tema del abastecimiento de los dólares. Por lo tanto, no vamos a tener problemas. Ministro, cortito, porque ya se nos está acabando el tiempo y para que la gente lo conozca, ¿cuáles son los principales contratos del país, aquellos que van a generar el dinero necesario como para seguir creciendo? Mire, tenemos el proyecto, por ejemplo, hay que volver al tema del litio. El litio, desde 1993, siempre la parte política fue frustrando al pueblo de Potosí. Acuérdense que en ese tiempo el MNR no dejó que Jaime Paz Zamora firme un contrato con la Litco, que era la segunda empresa más grande del mundo. Ya desde el 93 se perdió esa oportunidad. Después, por los problemas políticos, esto, lo otro, y no ponerse de acuerdo, el litio sigue ahí durmiendo el sueño de los justos. Y si no se comienza a trabajar seriamente, Potosí va a tener problemas, porque ese es el proyecto que le puede dar otro ritmo de vida y un crecimiento mayor. Ese es uno de los proyectos que tenemos. La otra es que en el tema de energía tenemos en eso sí se ha manejado bien, inversiones que todavía hay que revisarlas, pero tenemos un excedente de más o menos 50 a 60% de lo que requerimos. Lo único que, como se pusieron a hacer los proyectos, no buscaron los mercados y eso es lo que está haciendo el gobierno en este momento al haber ese excedente y transformar la matriz productiva también de lo que son los energéticos. Tratar de liberar gas, incorporar tema de energía para que podamos ese gas exportarlo o el consumo interno
y se está trabajando también en los nuevos mercados, ver si es Argentina, interconectividad con Brasil. Entonces, en esas dos partes, y la otra que van a seguir el tema de la construcción de carreteras en todo lo que es la integración del país, y también se va a trabajar el hub de Virubiru. Vamos a continuar con lo que es la empresa siderúrgica Mutum, que es la primera planta que va a tener y el primer proyecto minero serio de industrialización en Santa Cruz. Esa es una inversión de más o menos 530 millones de dólares que esperamos nosotros en tres años y medio vamos a poder tener cubierto casi 60% de lo que es el consumo de hierro no plano para construcción. Y también estamos viendo la posibilidad de ver otros proyectos, sobre todo que apoyen al sector productivo de Santa Cruz, que en este momento solo trabaja un 40% de su potencial productivo. Ya se está exportando carne y los mercados que se están viendo son tanto Estados Unidos, donde ahora, como ustedes han podido escuchar, hay una apertura y una facilidad para que todo el productor boliviano, exportador y todos los bolivianos puedan tener tasas preferenciales, se está revisando, por lo tanto vamos a estar con los dos mercados más grandes, que es China, Estados Unidos, y con aquellos países que requieran de nuestros productos. Hay un potencial muy grande y creemos nosotros que de esa manera se encamina hacia una política de exportación que el nuevo gobierno ya tendrá que consolidarla con las medidas que estamos tomando en este momento. Muchísimas gracias, ministro, por compartir estos datos importantes con todos los bolivianos. Nosotros continuamos con